Amigos televidentes, gracias por continuar con su espacio Cerrando la Noche, y como empezamos con un comentario con relación a la seguridad vial, accidentes, pues en el día de hoy, en la noche, nos acompaña el señor Mario Holguín, quien es ejecutivo de Fundared, experto en seguridad vial, Fundación Red por la Dignidad o de la Dignidad. Con él vamos a hablar. Buenas noches, don Mario. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Qué bueno. Don Mario, según tenemos entendido, nuestro país es prácticamente el país donde más cantidad de accidentes ocurren. Pero yo pienso que antes de entrar en materia es bueno saber qué es la fundación. Sí. ¿Qué hace, su propósito? Perfecto. Para darle una panorámica general a la audiencia. A que los amigos televidentes entiendan. Oí muy atentamente los comentarios que hicieron respecto al tema. Me pareció sumamente interesante y no necesariamente compartiendo algunas de esas ideas, algunas de esas reflexiones, pero en sentido general muy buenos. La Fundación es una organización sin fines lucrativos que desde el 98 hemos estado funcionando. A partir del 2004 fue cuando nos legalizaron, nos incorporan como fundación bajo un decreto, y que a partir de ese momento empezamos a promover la seguridad vial, pero como tema de Estado. Básicamente promoviendo la seguridad vial hacia los niveles más altos del poder político, más que hacia la población. Nos hemos concretizado básicamente en la realización de informes muy especiales que se generan anualmente, los indicadores de siniestralidad. Desarrollamos planes, programas como vamos a decir, la premiación el otorgamiento de los premios Presidente Juan Bosch, que se le entregan a los comunicadores que más han trabajado el tema, han resaltado la seguridad vial durante un año. Entonces, aparte de esto, tenemos el foro global, en donde invitamos básicamente a periodistas de relieve a hacer comentarios importantes respecto al tema. Una conferencia donde participan los medios de comunicación. El primero fue precisamente con el periodista Adriano Miguel Tejada. Perfecto. Y el segundo fue precisamente con los diputados, con la intención de reforzar la calidad del tema que se ha estado debatiendo en la Cámara Legislativa respecto a la ley que está en curso. ¿Le han dado a ustedes participación, el gobierno, el Estado, en las discusiones para mejorar el tránsito en el país, ya con la experiencia, o me imagino con la capacidad que ustedes tienen de investigar sobre el tema, de la forma que lo han hecho del 98 hasta acá? ¿Le han dado participación? Sí, pero de una forma muy tímida, más en los medios de comunicación, más en los sectores, en sectores muy particulares de la sociedad, en donde nosotros hemos podido debatir el tema, y sobre todo internacional. Nosotros hemos publicado varias obras sobre seguridad vial que la hemos podido exhibir hasta en Rusia, en Moscú, en Ginebra, en España, en Guatemala, en Chile, en Argentina, pero aquí en República Dominicana siempre con algunas reservas y algunas cosas, esos celos y esas cuestiones que nos mantienen un poco aislados. Pero más allá de realizar esa premiación anual, ¿tienen ustedes como fundación un diagnóstico de la situación relacionada a la seguridad vial en la República Dominicana y cuáles son los elementos que más inciden en que seamos inseguros en esa materia?
No, claro, claro que sí. Y hemos sido los que más hemos tratado el tema con mucha profundidad. El primer estudio que publicamos sobre los indicadores. Anteriormente otros estudios lo habíamos hecho, pero con mayor seriedad, el indicador del 2010, que a partir de entonces se han empezado a tomar algunas decisiones. Ahí han despertado algunas inquietudes de parte de las autoridades. Los indicadores del 2010, que precisamente nosotros determinamos que éramos el país con las carreteras más peligrosas del hemisferio occidental, y así mismo se publicó con ese titular. 41.9 muertes por cada 100.000 habitantes. Esa fue la tasa de mortalidad que nosotros calculamos en ese momento, y hicimos una distribución a nivel de todo el país, por provincia, sobre los detalles de la tasa de mortalidad y la cantidad de víctimas posible en un año. Luego, ya en el 2013, que publicamos nosotros el segundo informe, pero también paralelamente la Organización Mundial de la Salud publicó el correspondiente al 2010, que ya nosotros 2 años antes lo habíamos publicado, y coincidió precisamente con el valor de la tasa de mortalidad, porque a ellos le dio 41.7, mientras que a nosotros fue 41.9. De manera que había mucha certeza en los estudios que realizamos. Más adelante seguimos publicando otros estudios de indicadores, ya del 2015, que es el último, y que podemos perfectamente compartir algunos de esos resultados. Claro, claro, sería interesante para que los amigos televidentes pues tengan una idea de cuáles son las zonas o las áreas donde han ocurrido más accidentes. Nosotros publicamos en una ocasión también para el 2000, ahí queda frisado, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Nosotros hicimos un estudio sobre los factores de riesgo en la República Dominicana en el 2012 y determinamos cuáles eran esos factores de riesgo. No solamente las vías, la parte de la infraestructura vial. Otros factores, como muy bien dijo Junior, inciden sobre esto, lo que motiva a que haya tantos accidentes en República Dominicana, tantas muertes, especialmente de jóvenes y de motocicletas. Pero el factor humano es no solamente aquí en República Dominicana, sino en toda parte. El no tomarse un medicamento a tiempo puede en un momento determinado hacer un efecto y si está manejando, provocar un accidente. Y muestra de esto fue el más reciente que nosotros podemos recordar. Para mí, aunque no se hizo una investigación, y si se hizo no se publicó, no se dio a conocer, Harley Herman murió conduciendo un infarto que le dio. Entonces, si le da un infarto, no llevaba su tratamiento. Entonces, por falta de los medicamentos, se ha de suponer de que sufrió un accidente. Por suerte, digo yo, afortunadamente no causó más daño, que pudo detenerse. Pero también ha habido otros muy recordados históricamente. Ustedes recuerdan el accidente, el minibús que se fue por la autopista en las Américas. No, en el puente, aquí uno que cayó como en un puente y se ahogaron todos, ¿no? Se ahogaron, eran 20, casi 30 y se ahogaron 13. Sí, que se deslizó. Y no se sabe cuántos más se deslizó, murieron. sí, exacto, exactamente. Al mar Caribe. Luego se determinó que fue por un infarto que le dio. De manera que el hecho de ingerir alcohol sitúa al conductor también a un estado de riesgo muy grande, muy peligroso. El manejar enojado, inclusive, estar irritado, todo este tipo el comportamiento de la persona puede cambiar en desmedro de una buena conducción.
no llevar el cinturón de seguridad, estar utilizando los medios electrónicos, el celular, chatear, estar mandando mensajes, todo ese tipo de cosas. Hay nuevas tecnologías que se están utilizando hoy día como el GPS, que aunque no se usa mucho en República Dominicana, pero sí existe y hay quienes lo usan. Eso puede, esas distracciones puede inclusive traer malas consecuencias. Y así un sinnúmero de cosas con respecto a lo que es el comportamiento humano, pero que por falta de educación, de conciencia, pero vamos a decir que habría que generar un cambio en las personas para tener nuevas generaciones en el futuro. Y en algo que no estoy de acuerdo con ustedes, que dicen que como que perico viejo no aprende a hablar. Pues sí, tuve la experiencia de que sí, eso sí es posible. Los mejores conductores en España, en donde hay un rigor terrible en cuanto a ese tema, los segundos de Latinoamérica en España eran los dominicanos. Y eso se debió a que nosotros, que éramos viceministros en Obras Públicas, estábamos a cargo del tema del tránsito. Y llegó la oportunidad de discutir con las autoridades de allá para que la licencia dominicana se convalidara en España y viceversa. Eso se logró. Y las primeras, el tercer informe que me rindieron fue precisamente de que los mejores conductores en España eran los segundos eran los dominicanos. Eran los dominicanos. En primer lugar estarían los chilenos. En segundo, y en los Estados Unidos nosotros vemos que de los mejores conductores son los dominicanos. Y no vamos de chiquitos, vamos de viejos a trabajar allá. De forma que depende mucho de las leyes, del sistema de autoridad, vamos a decirlo así, del sistema de autoridad. Cuando hago el planteo, es en función de que si nosotros queremos trazarnos como meta, tener nuevas generaciones, sí, hay que hacer esfuerzo en qué, en esos adolescentes, jóvenes adolescentes, sí, sin descartar, porque yo no descarto. Sería antidialéctico si yo asumiera eso tal como lo dije, sí, de que los viejos no aprenden a hablar. Eso sería antidialéctico. Claro, todo es posible, pero es haciendo un llamado en función de que nosotros tenemos problemas en muchas cosas. Claro, claro. Y si no apostamos a iniciar estos procesos a partir de una temprana edad, sin descartar lo que tenemos edad más avanzada, no vamos a llegar a ningún lugar. Y no partir en las escuelas del séptimo curso. No, yo puse un ejemplo. A lo mejor es la nueva ley dice que desde que se entra por primera vez a la escuela, o sea, pequeñito hasta que sale al bachillerato, se le va a dar educación vial. Ahora, yo lo que temo es de que lo hayan concebido como para que un profesor con una tiza y un borrador vaya a una pizarra a darle educación vial, que eso no puede ser. Tiene que haber una infraestructura adecuada para esos fines, mínima, o sea, un espacio físico adecuado, habilitado para esos fines. Ustedes tienen las estadísticas, de la cantidad de personas que en la República Dominicana son víctimas de accidentes de tránsito. Sí, sí. Ya tienen un diagnóstico de las variables que inciden para que esto ocurra. Yo quiero saber cuáles recomendaciones, si le han hecho, le han presentado a ustedes a las autoridades encargadas. En este caso sería el ministerio en el que usted fue viceministro, que tiene responsabilidad en todo lo que es el transporte terrestre, porque hasta ahora estamos hablando de transporte terrestre, no estamos hablando de transporte aéreo ni marítimo, solo el terrestre, que es el que nos afecta directamente, para ver entonces cuáles son las medidas de contingencia que debemos tomar como Estado para en un periodo de tiempo a mediano y largo plazo
ver si disminuimos la alta tasa de ocurrencia de accidentes y la alarmante tasa de víctimas fatales. Sí. Mira, nosotros hemos hecho estudios y los únicos que existen sobre lo que son los indicadores. Es números que nos van a reflejar el comportamiento en cuanto al tema, del dominicano en cuanto al tema. ¿Qué hacer? Nosotros lo hemos dicho no al Ministerio de Obras Públicas, sino a las más altas instancias, al presidente, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, inclusive al Poder Judicial, sobre las cosas que consideramos nosotros que son vitales para progresar en el tema. Antes de decirte cuáles serían esas recomendaciones, me gustaría ver las cifras, el cuadro. La gráfica, el cuadro que tenemos ahí. Sí, este cuadro respecto al 2015, nosotros lo comparamos incluso con el 2014, con los datos del 2014. Son datos suministrados por AMET. Y voy a decir algo con respecto al manejo de los datos. En el 2006 aproximadamente yo di unas cifras y esas mismas cifras son las que se siguen manejando hoy día. 1.500 muertos, 3.000 heridos. Y fíjense por dónde vamos. En el 2015 lo que ellos tienen registrado son 1.947. Subió un 5% más que el año anterior, que en el 2014. O sea que tanto en heridos como en víctimas en sentido general y en accidentes, las cifras de incremento con respecto al año anterior. 2014 fue mayor. En muerte un 5%, en heridos un 21%, en víctimas registradas, eso es la suma de los dos anteriores, un 19%, y en accidentes un 17%. Las cifras en motoristas que se refieren a esta. Entonces, aquí solamente están incluidos ¿cuáles? Ahí están todos. Pero va a desglosar, va a especificar los motoristas. Va a segmentarlo ahora. Ahora sí, los motoristas. Perfecto, ahí lo tenemos ya. Sí, los motoristas, que es el sector más golpeado, vamos a decirlo, el más vulnerable, ese sería el término, sería el siguiente. Creció un 27% respecto al 2014, las muertes, los lesionados, los fallecidos un 8%, las víctimas en sentido general, los heridos más los muertos, subió un 24% y los accidentes un 25%. Ahora, dicen que el asunto de las sanciones hace que se reaccione y que debiera bajar, pero sin embargo no ha sido así. Las contravenciones subieron un 19% respecto al 2014, sin embargo las víctimas en sentido general subió un 19%, de manera que no hay una correlación, no hay una relación ahí. Sí, porque no son contravenciones oportunas. Correcto. Entonces, cualquier actividad, cualquier acción, cualquier iniciativa que se tome, ya sea de infraestructura, para disminuir los riesgos del factor humano, del medio ambiente, que tiene mucho también, que aunque dicen que no es controlable porque llueve, pero si llueve, se supone que hay cosas que se pueden hacer, avisar de que está lloviendo, avisarlo a tiempo, de acondicionar la infraestructura como para que no se produzcan charcos, etcétera, etcétera. Exactamente. Don Mario, discúlpeme para hacer una pequeña pausa comercial y entonces podamos volver con el tema y ampliar sobre y otros y la respuesta a la pregunta que le hizo. Perfecto. Vamos a la pausa con permiso del señor Mario Holguín, ejecutivo de la Fundación Red por la Dignidad, Fundarred, experto en seguridad vial. Vamos a la pausa y luego continuamos con la entrevista. Señores, continuamos con este interesante tema, seguridad vial, tránsito, accidente, con el experto en seguridad vial, el señor Mario Holguín, y además ejecutivo de la Fundación Fundarred,
Fundación Red por la Dignidad. Junior, quedó algo inconcluso, ¿verdad? Ante la pausa, una pregunta que tú le formulaste a don Mario. Sí, era en el sentido de, como ya tienen el diagnóstico, ¿cuáles son las recomendaciones que señalé en principio al Ministerio de Obras Públicas? Pero don Mario me corregía que no solo Obras Públicas, sino a las más altas instancias, hablando de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Entonces quisiéramos saber cuáles son ese conjunto de recomendaciones que se han presentado para mejorar la seguridad vial en la República Dominicana. Nosotros promovemos la seguridad vial sostenible, con ese apellido, sostenible, porque se ha demostrado que con los operativos y las iniciativas que han estado emprendiendo hasta ahora, este es el comportamiento de la tasa de mortalidad. Hablábamos que ha fluctuado, sube, baja. En el 2012 fue cuando conseguimos una vez podemos conseguir la gráfica con el señor camarógrafo, para que así los amigos televidentes pues puedan ver la gráfica y usted hace las explicaciones del lugar. Correcto. En el 2010 fue cuando empezamos a tomar esto con mayor seriedad. En el 2012 se obtuvo la menor tasa de mortalidad por las grandes inversiones, porque fue parte de la política del gobierno de entonces de invertir mucho en obras de infraestructura, básicamente. Y sin quererlo, incidió en la tasa de mortalidad y bajamos un poco, a 38.58. Sin embargo, subimos, bajamos y volvimos a subir en el 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que hace falta, primero, una ley de seguridad que no existe y probablemente en el día de mañana se apruebe en segunda lectura la ley que se está debatiendo en la Cámara de Diputados, para luego entonces ir a la Cámara del Senado. Nosotros siempre hemos insistido en que hace falta una ley, porque es el marco legal. Hace falta la ley y que dentro de la ley se determine un órgano rector de seguridad vial, básicamente. Un órgano rector de seguridad vial. La ley no lo contempla de esta manera. ¿Independiente o por debajo de la sombrilla del Ministerio de Obras Públicas? Tiene que ser independiente, porque ese organismo debe tener autoridad, autonomía y ser autosuficiente. ¿Qué está pasando? Ese modelo que se está proponiendo en la nueva ley está en declive en otros países, Colombia y en Europa inclusive está en declive. Y sin embargo nosotros hemos adoptado este nuevo sistema de el órgano, lo que rija la seguridad vial esté dentro del que maneje el transporte. Hay algo que me llega a la mente, señor Mario Holguín, y es que tenemos organismos rectores aquí como el Indotel, que tiene que ver con las compañías de telecomunicaciones, los canales de televisión, y etcétera, la IDAT, que tiene que ver con las aviaciones, aerolíneas. Entonces, todas las instituciones son autosuficientes. ¿Y por qué la AMED o el organismo que se crea a partir de ahora no puede subsistir con los seguros de vehículos que le den 1% o las compañías que traen los vehículos de una forma de que ellos puedan ser autosostenibles? Sí. Independientemente de la recaudación que le puede dar el gobierno, el Estado, el gobierno central. Eso lo contempla la ley, pero a un organismo que se llama Intran, que va a concentrar todo lo que tiene que ver con todas las agencias nacionales que tienen que ver con tránsito y transporte, y van a estar fusionadas bajo la hegemonía y la jerarquía del Intran. Pero el Intran también va a tener la seguridad vial. Y nosotros decimos, el Intran debe ser como esas instituciones que usted dijo, que deben ser autónomas, autosuficientes, con autoridad, con capacidad como para tener un liderazgo y poder convocar a todas las demás, poder fiscalizar el comportamiento y las regulaciones que deben seguir no solamente el Intran, sino todas las instituciones del Estado y todos los organismos, ya sea público y privado de la República Dominicana. Pero nosotros también hemos sugerido de que una vez instituido ese órgano rector debe
trazarse un plan estratégico, integral y nacional sobre seguridad vial. Que esto que nosotros hemos mostrado aquí, dentro de ese plan se convierta en esto. Eso es lo ideal. Que vayamos creciendo. No, que vayamos bajando la mortalidad. Vaya declinando. Vaya declinando las muertes por accidentes. Por accidentes. Y esto es perfectamente lograble con un plan integral, con organismos capaces de... Póngalo otra vez, señor Mario, para que... Ya lo perfecto. Tiene. Con organismos capaces de entenderse y de actuar bajo una sola pieza musical y que sepan de que hay una autoridad suprema de seguridad vial que es el que tiene que ver con el tema de seguridad vial. Cuando se habla de, si en el caso de que no estamos, que se está debatiendo, que va a estar a cargo del Instituto de Tránsito y Transporte, es el que va a dirimir los problemas con todos los problemas de transporte a nivel nacional, y sabemos todo lo que significa eso. Va a tener que ver con los conductores de carro público, los guagüeros, los de concho, los que circulan en el 9 en vía contraria, sí, los sindicatos, los que andan con una carga que se sobrecarga en el camión, que se está a punto de caer, con un muelle, unos amortiguadores que usted lo ve que están en desnivel. Va a tener que ver con todo eso. Pero resulta ser que se piensa que seguridad vial es decir cuántas, las estadísticas que vimos, cuántas muertes se produjeron, cuántos accidentes y ya. Eso no es seguridad vial. Eso no es seguridad vial. Eso es recolectar información. Eso es recolectar información. Pero hay otro elemento. ¿Tú sabes que la seguridad vial forma parte de la seguridad ciudadana? Y bueno, en cierto punto. Y aquí lo vemos aislado, no, como pero una isla. Lo que pasa es que la seguridad vial es un tema tan amplio y tan complejo que incide en todos los temas de la vida nacional, tanto en seguridad ciudadana como en educación. Es transversal. Es transversal. Ese es el término. Es transversal. De forma que se tiene que comprender así. Y por eso nosotros decimos que y esta es otra de las propuestas. Fíjense que hemos dicho propuestas que pudiera ser a largo plazo porque los resultados en seguridad vial es a largo plazo. Claro que sí, claro. No puede ser de la noche a la mañana. Claro. Tiene que ser sostenible. El comportamiento social no va a variar de un día para otro. Correctamente. Entonces, nosotros decimos precisamente que para eso tiene que incluirse el tema de la seguridad vial en el proyecto, en la ley 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo que garantizará que ese tema va a estar dentro de la agenda nacional de República Dominicana para los próximos años. Y que sea también un tema de debate para los pactos que se están discutiendo aquí en República Dominicana. Yo espero que no haya falta de buscar un mediador a don Agripino para hacer esa ley. Bueno. Yo espero que no haga falta. Eso lo veremos en el camino, ¿verdad? En el camino. Sí, porque al final el problema no es producir la ley. Hay una obra grande. Es que todos los sectores... No, es aplicarla. Es aplicar la ley. Aplicarla. ¿Hasta dónde habrá voluntad política para que lo que se acuerde que deberá ser mejor que lo que hay? Me voy a permitir hacer especie de una primicia. Yo nunca lo he sacado al aire. Perfecto. Muy pocas veces lo he podido comentar con muy pocas personas. Resulta ser que esta ley, yo muy preocupado, de una manera muy personal, porque nosotros trabajamos durante 5 años en lo que fue y en lo que es el proyecto de la década de acción mundial para la seguridad vial que promueve las Naciones Unidas. Durante 5 años nosotros estuvimos reuniéndonos hasta 5 veces al mes con los más destacados expertos en seguridad vial del mundo. Y esto me permitió a mí también visitar varios países y conocer todo lo concerniente. Perfecto. Enviamos una copia a quien nosotros consideramos como el padre de la seguridad vial en Iberoamérica, Pérez Navarro, que era el director general de tránsito en España. Y me dice, si me permite leerlo. Claro que sí, claro. Buenas noches, Mario, eso refiriéndose a mí.
enhorabuena, parece que algo se mueve en República Dominicana y se mueve en buena dirección de la creación de un instituto o agencia con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa y financiera, pensando de que es el órgano rector de la seguridad vial y no del Intran. ¿De acuerdo? Sin entrar en el detalle del articulado de entrada, me parece lo siguiente: es peligroso mezclar en el mismo organismo el transporte profesional de mercancías y pasajeros con la seguridad vial y el tránsito. En la región, el transporte profesional de mercancías y sobre todo el de viajeros es complicado y conflictivo y políticamente sensible, por lo que todo el tiempo del director del organismo acabará dedicado al transporte profesional y no a la seguridad vial y al tránsito. Dicen algunas otras cosas en donde hace algunas sugerencias con respecto a las reglamentaciones que se sugieren en la ley, con respecto al tiempo, al plazo que le dan. Pero lo importante es eso que yo acabo de leer. Don Mario Holguín, excelente su exposición, excelente la entrevista. Lamentablemente en televisión el tiempo siempre es corto, aunque desglosamos los temas y pudimos debatirlo. Me imagino que la teleaudiencia se llevó una idea de cómo deberá mejorar el tránsito de aquí en lo adelante. Agradecer su participación en Cerrando la Noche. Muchas gracias. Señores, gracias por la sintonía. Un servidor, Giovanni Almonte, Junior Espinosa. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.